Bueno, con respecto a las actividades de tabla periódica, primero tienen una sopa de letras, que esa no la voy a explicar. En el ejercicio, la actividad uno, bueno, tienen que hacer la sopa de letras y después agrupar las características de metales y no metales. Tienen que leer el apunte. Hay cuestiones que yo no se las he explicado porque están en el apunte y están muy claras, por eso no las he explicado, ¿no es cierto? En el ejercicio 3, si se fijan, ustedes tienen la estructura de un átomo, ¿lo ven ahí? Ahora lo voy a acercar, ¿sí? Y ahí tienen la cantidad por niveles. Fíjense que en el nivel 1 tienen 2 electrones, en el nivel 2 tienen 8 y en el nivel 3 tienen 2 en el S y 6 en el P. ¿Lo ven ahí? O sea que tienen 8 también. Entonces termina en el nivel 3. ¿Eso qué quiere? 3P6, 3S2, 3P6. ¿Estamos? ¿Eso qué significa? Que si miramos la tabla periódica, van a estar en el tercer nivel y va a estar en el P6. Entonces, en base a eso, fíjense ahí, la tabla periódica, va a estar en el tercer nivel, en el P6, o sea que va a ser un gas noble, o sea, va a ser el grupo 8. Entonces, ahí que les dice, símbolo, eso no importa, o sea, primero cuenten todos los electrones y se fijan en la tabla periódica a qué número atómico corresponde. Entonces tenemos 2 en el S, 8 en el 1 en el 1S, 2. En el 2S y 2P serían 8, serían 10, más 8 serían 18. Se fijan en el Z18, buscan en la tabla, ahí sí, buscan en la tabla porque es la única forma. En el Z18 y van a ver el argón, ponen el símbolo, el argón. Después les dice el número atómico, bueno, Z18, o sea, le ponen 18 de número atómico. Después le dice el grupo 8A, el periodo es el periodo 3 y la familia ponen el nombre del grupo. Gases raros, nobles o inertes. Bueno, el ejercicio 4 es del mismo tipo, lo tienen que hacer ustedes. Después el otro átomo. Después dice distribución, el ejercicio 4 y vienen las opciones múltiples, ¿no? Dice, los elementos están ordenados en la tabla periódica de acuerdo a. Acuérdense que la tabla periódica está ordenado en números atómicos crecientes y pesos atómicos crecientes. ¿Sí? Tiene que decir o número atómico, o peso atómico, o número másico. Número másico creciente. ¿Está bien? Después dice, al observar la tabla periódica se determina que los elementos químicos que forman parte de un mismo grupo tienen iguales propiedades, pero si están en un mismo grupo van a tener los mismos electrones en su último nivel. En un mismo grupo van a tener, pues todos van a ser o S1, o S2, o D1, o D2, o D3, o P1, o P2, o P3, o P4, o P5. O sea, van a tener la misma cantidad de electrones en el último nivel. Después dice, en un periodo, ¿cuál de las siguientes propiedades aumentan en función de Z? O sea, en un periodo, las que aumentan con el periodo van a ser todas estas, ¿no? No van a ser estas, porque estas van a disminuir. O sea, a medida que voy para allá, disminuyen. Entonces, las que aumentan con el periodo van a ser cualquiera de estas. Después, ¿en qué orbitales se encuentran ubicados los electrones más externos en los elementos del grupo 7? Cuando no le dicen si es A o si es B, es 7A. ¿En qué orbital se encuentran los electrones del grupo 7? Les está diciendo en qué subnivel, en el P. ¿Está bien? Porque del grupo 7 son P1, P2, P3, P4, P5. ¿Está bien? O sea, en el P5. En el P. En todo caso, S y P. S y P. Después dice, si los valores de N, L, M y S para un elemento químico, bueno, el 8 no lo hacen, porque eso se los tendría que explicar yo, y ese no lo hacen. Luego el 9, los elementos de un mismo periodo. Lo que tienen en un mismo periodo es el mismo nivel de energía. Es lo único que tienen igual, todo lo demás es distinto. Luego, dice, las preguntas que le siguen se basan en el siguiente diagrama que se representa en una parte del sistema periódico.
corresponden a elementos representativos. Entonces les dice, tenés el elemento del 1A, del 2A, del 3A hasta el 8A, y a cada uno se le asigna una letra. Entonces, el elemento que tiende a entregar electrones con mayor facilidad tendría que ser el más electropositivo. Ustedes marquen el más electropositivo. El elemento de menor radio atómico. Acuérdense que el radio atómico disminuye hacia los no metales. El elemento que posee mayor energía de ionización hacia allá. ¿Cuál de los elementos formará un cation con dos cargas? Acuérdense que hacia acá se forman aniones, porque se adquieren cargas negativas. ¿Está bien? El P5 forma aniones monovalentes porque le falta uno para 6. El P4, que es el grupo 6, forma aniones bivalentes porque le faltan 2 para llegar a P6. Acá se forman los cationes. El S1 va a formar un cation con una sola carga positiva y el S2, el grupo 2A, va a formar un cation con dos cargas positivas. Bueno, ya ustedes pensarán cuál será. Y después dice, la tabla periódica está formada por 7 periodos, está bien, y 2 grupos, A y B. Bueno, esa sería la correcta. Después, ¿cuáles de los siguientes elementos son metales? Bueno, ahí sí tomen la tabla preimpresa y fíjense específicamente cuáles son sí o sí metal. Bueno, después acá les dan el nombre, tienen que buscar el número atómico, decir qué tipo de elemento. Ahí sí agarren la tabla preimpresa. Para el 14 también pongan la tabla preimpresa, o sea, usan la tabla. Y acá van a tener que también usar la tabla, tanto para el 15 como para el 16. O sea, son simples, agarrar los elementos, compararlos y comparar las propiedades periódicas. Que es lo que nosotros hemos hecho la parte más difícil, vamos a decirlo así. Ustedes tienen la parte más simple en los últimos ejercicios, ¿sí? Bueno, y aquí terminaría la parte práctica de tabla periódica. Calculo que para nuestro próximo encuentro presencial podríamos sacar las dudas de esto.